Bueno chicos, a la que nos reunimos, estoy presentándoles una clasecita sobre regla de tres simple directa. ¿En qué consiste esto de acá? Consiste en poder calcular un valor a partir de otros tres valores. Es por eso que se le llama regla de tres simple. Bueno, primero lo que tienen que saber que es una magnitud. Es todo aquello que pueda ser medido. Entonces, en una regla de tres simple, nosotros vamos a comparar dos magnitudes. Claro, por ejemplo, puede ser la velocidad, puede ser el número de pasos de una persona, puede ser un precio, puede ser, por ejemplo, la cantidad de años que ha pasado, puede ser los litros de gasolina de un automóvil, ¿no? Puede ser la cantidad de pintura para poder pintar una casa, etc. O sea, eso representaría para nosotros una magnitud. Pero la condición es esta, para que pueda ser una regla de tres simple directa. Es que si una magnitud aumenta, la otra también tiene que aumentar. O si la magnitud disminuye, la otra también tiene que disminuir. O sea, la relación entre ambos tiene que ser de aumento a aumento o de disminución a disminución. Así tiene que ser. Si no fuese de esa manera, entonces no se le puede llamar regla de tres simple directa. Esa es mi condición. Ya. Entonces, profesor, a ver, denme un ejemplo con respecto a ello, porque estoy un poquito menos empapado. Ya, mira, te voy a dar un ejemplo facilísimo, ¿ya? Mira, imagínate que yo te digo, para poder pintar los metros de una pared, yo necesito una cierta cantidad de pintura. Entonces, la pregunta es, si la pared fuese más grande, o sea, si tuviese más metros de pared, más metros cuadrados de pared, ¿necesitaremos más pintura o menos pintura? Claro, más pintura, ¿no? Porque a mayor tamaño de la pared, mayor cantidad de pintura que se necesita. Entonces estamos viendo que si una magnitud aumenta, la otra también aumentaría. ¿Te das cuenta? Entonces así es, pues, ¿no? Si una aumenta, la otra aumenta. O si una disminuye, la otra disminuye. Por ejemplo, mirad, yo quiero recorrer una cierta distancia hacia un lugar. Me voy a demorar un cierto tiempo, ¿no? Pero si yo quiero recorrer menos distancia, entonces me demoraría menos tiempo. O sea, también esas magnitudes son directas, porque mientras que una disminuye, la otra disminuye igual. ¿Te das cuenta? Entonces, así se ve. Bueno, en una regla de tres simple, a ti te van a dar tres datos conocidos. Imagínate que a mí mis datos conocidos son estos: A, D y C. Puede ser en cualquier orden, o sea, puede estar acá, donde quieras, pero así, tres datos conocidos. Y bueno, vas a tener una incógnita. Lo que siempre va a ocurrir en esa regla de tres simple directa es que al multiplicarlos, ojo, al multiplicarlos en aspa, siempre te va a dar lo mismo. O sea, A por X va a ser igual siempre a B por C. O sea, si yo multiplico A por X, eso va a ser igual a B por C. O C por B, que es lo mismo. Entonces, esa es mi condición. ¿Está bien? Entonces, así es como tú vas a desarrollar. ¿Por qué? Porque este problema ya se transformó en una ecuación de primer grado, muy sencillísima. ¿Te diste cuenta? Claro. Entonces vamos a desarrollar un pequeño ejercicio que está muy fácil. Mira, dice, 40 clavos de acero cuestan 15 soles. ¿Cuánto pagaré por comprar 24 clavos de acero? Es la pregunta. Entonces, acá hay dos magnitudes. Tú tienes que percibir cuáles son las magnitudes. Las magnitudes son las siguientes: los clavos de acero. Y lo otro es el precio que pagan por los clavos de acero. Entonces la pregunta que yo me voy a hacer para saber si es directa. A ver, si yo quiero más clavos de acero, ¿eso me costará más o me costará menos? A más clavos de acero. Obviamente me costará más porque tendré que pagar más para tener más clavos de acero, ¿no? Entonces vemos que a mayor cantidad de clavos de acero, mayor será el precio. Ya, entonces los clavos de acero y el costo son magnitudes directas. Ya, entonces la regla de tres simple es directa. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces acá colocaremos los datos nosotros. Diremos
40 clavos de acero, o sea, acá pongo yo 40 clavos. Profe, ¿cuánto me cuestan? Cuestan 15 soles, entonces acá yo pongo el precio, el costo, 15. ¿Cuánto pagaré por comprar 24 clavos de acero? O sea, ahora el segundo dato sería 24 clavos de acero, y la pregunta es, ¿cuánto pagaré? O sea, ¿cuál será el costo en este caso? Le voy a poner X. Y como ya demostré yo que son magnitudes directas, entonces simplemente a la hora de multiplicarlo en ASPA tiene que ocurrir eso, ¿no? O sea, 40 por X debe ser igual a 24 por 15. 24 por 15. Así de fácil, ¿te das cuenta? Simplemente de esa manera. Entonces yo multiplico, ojo, yo multiplico esos dos valores y con ello ya voy a poder obtener lo que a mí me están pidiendo. 24 por 15, ¿cuánto es, profesor? Ah, bueno, eso es 360. Igual a 40 por X. Esto pasa a dividir, entonces X valdría 360 entre 40, o sea, 9. Y eso sería el costo, muchachos. Claro que sí. O sea que el costo por esos 24 clavos de acero, profesor, ¿cuánto es? Es 9 soles. La clave, la C de ceviche. Fácil como puedes. Veamos el problemita 2. Nos dice, Jaimito lee 5 libros en un mes. ¿En cuántos días podrá leer 2 libros? Bueno, nos damos cuenta claramente que en ese caso las magnitudes vendrían a ser el número de libros y los días, pues, ¿no? Entonces, nos hacemos la pregunta clásica en la cual decimos, a mayor cantidad de libros, ¿cuántos días se necesita para poder leerlos? ¿Más días o menos días? A ver, profesor, si son más libros, obviamente necesito más días para poder leerlo, pues, ¿no? En este caso, Jaimito es el que se encarga de leerlo, ¿no? Yo no. Entonces, las magnitudes son directas, porque mientras que una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Muy bien, entonces, la regla de 3 simple es directa y se desarrolla como tú ya sabes. Vamos a colocar los datos, entonces fácilmente leemos, Jaimito lee 5 libros. Entonces ponemos acá, número de libros, 5 libros. En un mes, bueno, un mes comercialmente sería 30 días. Tú ya sabes que esto depende mucho de qué tipo de mes sea, ¿no? Profesor, puede ser agosto, puede ser febrero, ¿no? O sea, no. Cuando te dan este tipo de problemas que son comerciales, el mes tiene 30 días, ¿no? Así vamos a considerar. ¿Cuántos días, o sea, esa es la incógnita, cuántos días podrá leer 2 libros? 2 libros. ¿Te das cuenta? Entonces acá ya tenemos nosotros los libros y los días, y la incógnita es esa, ¿no? Entonces decimos, en ASPA tienen que ser iguales, como tú ya sabes. O sea, 5 por X es igual a 2 por 30. Claro, entonces 5X va a ser igual a 2 por 30, 60. Vas a dividir X, ¿cuánto vale el profesor? 60 entre 5 porque va a ser el, y eso es 12. O sea, quiere decir que se demoraría 12 días en leer 2 libros. Claro que sí. La clave, profesor, sería la A de animalito. Fácil y sencillo como todas. Bienvenidos chicos a la Academia Rubinos. Esta vez presentándoles una clase de regla de 3 simple inversa. ¿Cuándo se dice que la regla de 3 simple es inversa? Muy sencillo. Cuando las magnitudes asociadas a esta regla son magnitudes inversamente proporcionales. O sea, es decir, si una magnitud aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Pero ojo, en la misma proporción. Bueno, tú puedes tener un montón de magnitudes y darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo digo lo siguiente, ¿no? Si yo tengo, en todo caso, jardineros que quieran hacer, imagínate un trabajo, ¿no? Comenzar a podar un césped en un cierto tiempo. Entonces yo sé que si hay más jardineros, lo harán en menos tiempo. Claro. O si hay menos jardineros, lo harán en más tiempo.
Entonces, eso es un ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales. Y ahí es donde se cumplirá la regla de 3 simple inversa. Muy bien. Bueno, en este caso se llama regla de 3 simple porque hay 3 datos conocidos, como por ejemplo puede ser A, B y C. Pueden ser esos 3 datos, aunque ese A, B, C puede ser por acá, en cualquier parte. Y siempre habrá una incógnita, que es el cuarto dato. Como te vuelvo a recalcar, esta cuarta incógnita puede estar en cualquiera de esos 4 espacios, no hay problema. Puede ser así. Y luego lo que tú vas a ver es que en este caso, si las magnitudes son inversas, si tú te percatas de ello, entonces simplemente vas a decir que el producto en forma recta viene a ser el mismo. O sea, en otras palabras, C por X va a ser igual a A por B. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se cumple en magnitudes inversamente proporcionales, aplicándole la regla de 3 simple e inversa. Muy bien, vamos a ver un pequeño ejemplito. A ver, observen por acá, está muy sencillo. Dice, 12 pintores terminan su trabajo en 15 días. Si hubieran sido 10 pintores, ¿cuánto tiempo les habría tomado el mismo trabajo? Ah, ya. Entonces, profesor, ¿cómo sería en ese caso? Vamos a ver las magnitudes, son pintores y días. La pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Para saber si es una regla de 3 simple inversa o es de repente la otra que se llama directa. Muy bien, decimos, si tenemos mayor cantidad de pintores, ¿ese trabajo lo harán en más días o en menos días? Bueno, mayor cantidad de pintores lo hacen en menos días. O sea que estas magnitudes son inversas. ¿Te das cuenta? Porque si esta aumenta, esta de acá disminuye. Ah, ya. Entonces se cumple la regla de 3 simple inversa, simplemente. 12 pintores, pongo acá 12 pintores, terminan su trabajo, dice, en 15 días. O sea que el número de días viene a ser 15. Si hubieran sido 10 pintores, o sea, si hubiesen sido 10 pintores, pregunta en cuánto tiempo les habría tomado el mismo trabajo, o sea, nos pide el número de días, ¿no? Claro. Entonces vamos a calcular acá el número de días. Para lo cual, como ya verificamos que es una magnitud, ojo, una magnitud inversa, entonces se cumple que el producto en forma directa es el mismo. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, que 10 por X va a ser igual a 12 por 15. Ah, ya, profesor. Bueno, 10x es igual a 12 por 15 es 180. Vas a dividir o se te van las pelotitas y te va a quedar que x es igual a 18. Claro que sí. La clave obviamente es la E de enanito. Fácil como todas. Veamos el siguiente problemita cuando dice Verónica e Isaac realizan una maqueta en 9 horas. ¿Qué tiempo empleará un equipo de 6 personas en realizar la misma maqueta? Bueno, acá tenemos las alternativas entonces, pero primero tenemos que hacer una pregunta para ver si es una regla de 3 simple, directa o inversa. Bueno, decimos, con respecto al realizado de la maqueta, si hubiesen más personas, ¿estas demorarían mayor cantidad de horas o menor cantidad de horas? A ver, por ahí nos podemos pensar, decimos, si son más personas, obviamente les va a tomar menos horas en realizar la maqueta, bueno, porque son más gente ayudándose, apoyándose. Ah, ya, entonces, a mayor cantidad de personas, menor es el número de horas. Muy bien, entonces ya sabemos que es una regla de 3 simple e inversa. Como es así, diremos entonces, ¿cuántas personas son las que realizan? Verónica e Isaac, o sea, 2 personas. 2 personas realizan una maqueta en 9 horas, o sea, el tiempo que se toman es de 9 horas. ¿Qué tiempo empleará un equipo de 6 personas? O sea, si hubiesen sido 6 personas en realizar la misma maqueta. Te está pidiendo el tiempo, o sea, cuántas horas, ¿no? A esto le pongo X. Y como ya dijimos que son, en todo caso, magnitudes inversas, entonces la multiplicación en forma recta es la misma.
O sea, 6 por x va a ser igual a 2 por 9. Allá, acá es 6x igual a 18, pasa a dividir, x vale 3. Y señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problemita. La clave, la D de Dorita. Fácil y sencillo como todas. Bienvenidos a la Academia Rubinos. Esta vez presentándoles un tema muy bonito conocido como la regla de 3 compuesta. Ya hemos visto nosotros la regla de 3 simple, cuando se trataba acerca de la comparación de solamente dos magnitudes, en las cuales teníamos un dato incógnita y 3 datos conocidos, por eso se le llamaba regla de 3, ¿no? Bueno, en este caso no vamos a tener 3 datos conocidos, vamos a tener más datos conocidos y una sola incógnita, en la cual nosotros vamos a relacionar las magnitudes de tal manera que podamos hallar esa incógnita. En una regla de 3 simple había regla de 3 directa y regla de 3 inversa, es algo que ya se ha explicado, pero ahora explicaremos de tal modo de que en una regla pueden haber tanto magnitudes inversas como directas, pueden estar a la vez, pueden estar solamente puras directas, puras inversas, dependiendo del tipo de problema que tengan, porque hay problemas y problemas, déjame decirte. Entonces, en este caso nosotros veremos L. Bueno, por ejemplo, acá tenemos nosotros 3 magnitudes representativas. Pueden ser más, ¿no? Pueden ser 4, 5, 6, etc. En las cuales tenemos acá los datos que tú estás observando, ¿no? Tenemos acá los datos de la magnitud 1, de la magnitud 2, de la magnitud 3. Bueno, la incógnita puede estar en cualquiera de estos casilleros. Hemos visto que está en este casillero. Pero bueno, nosotros comparamos, como ya sabemos, y decimos nosotros la siguiente pregunta. Si esta magnitud aumenta, entonces ¿qué pasaría con la otra magnitud? Disminuye. Entonces, si esta aumenta y la otra disminuye, son magnitudes inversamente proporcionales. Claro, aumenta y disminuye, pero en la misma proporción. Eso sí, claro que sí. Entonces recuerda que si son magnitudes inversamente proporcionales, el producto directo era equivalente. ¿Te acuerdas? O sea, el producto lineal. El producto paralelo era idéntico. Muy bien. Ahora, si esta magnitud aumenta y esta magnitud también aumenta en la misma proporción, entonces se dice que son magnitudes directamente proporcionales. Recuerden el tema, ¿no? Y lo habíamos visto de esta manera, de que el producto en aspa tenía que ser igual. O sea, C por X era igual a B por E. No, bueno, eso se hacía particularmente, ¿te acuerdas? Y se igualaba A por C igual a B por D, o en todo caso C por X igual a D por E. Eso se hacía. En una regla de 3 compuestas se va a hacer algo similar. El mecanismo, la mecánica es la misma. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora tú vas a seguir la línea multiplicativa. ¿Cómo es eso, profesor? Mira acá. Por ejemplo, yo sé que estas son inversas, entonces se colocan líneas paralelas. Yo sé que son directamente proporcionales, entonces se colocan líneas en ambas. Siempre se va a seguir eso. Entonces, tú vas a seguir la línea, mira, sería ACX. Entonces decimos A por C por X debe ser igual a la otra línea multiplicativa, B por D por E. B por D por E. Claro que sí, ¿te das cuenta? Entonces, esto es lo que se cumpliría en una regla de 3 compuesta. ¿Está bien? Claro que sí. Vamos a ver un pequeño problemita para que puedas entender lo que te he explicado acá. ¿Ya? Mira, venga para acá para que puedas observar claramente. Dice, 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses? Ah, ya, profesor. Vamos a colocar acá los datos, ¿ya? Mira, dice 5 autobuses. Primero coloco acá 5 autobuses. Transportan 800 pasajeros. Bueno, 800 pasajeros son los que se van a transportar en 4 viajes. 4 viajes. Ahora, en el segundo caso dice, ¿cuántos viajes son necesarios? O sea, de los viajes es mi incógnita. ¿Cuántos viajes son necesarios? Le pongo X. Para transportar 400 pasajeros usando 2 autobuses. Los autobuses que voy a usar son 2.
sea, el primer paso para poder desarrollar una regla de tres compuesta, como estás observando, es la recolección de datos. Entonces, primer paso, profesor, ¿qué hago? Recolecto los datos para poder desarrollar esta regla de tres compuesta. Ahora el segundo paso es reconocer cómo son las magnitudes. ¿Cómo es eso, profesor? Haciéndote la pregunta mágica. Si uno aumenta, ¿qué pasa con el otro? A ver, mira, yo te digo, si yo tengo más pasajeros, entonces necesitaré más autobuses o menos autobuses. ¿Qué dices tú? Claro, más autobuses, porque a más pasajeros, obviamente más autobuses para poder llenar, para poder llevar a los pasajeros, ¿sí o no? Ya, profesor. Entonces, estas dos magnitudes, como las dos aumentan en la misma proporción, son directamente proporcionales. Y al ser directamente proporcionales, tú ya sabes que el producto en AMPA tiene que ser equivalente. Claro que sí, profesor. Ahora, vamos a ver con respecto al número de pasajeros y a los viajes. Y nos hacemos también la pregunta mágica y decimos, a mayor cantidad de pasajeros, señores, mayor cantidad de pasajeros, ¿se darán más viajes o menos viajes? A ver, nos podemos reflexionar y decimos, si tenemos más pasajeros, es obvio que se necesitan más viajes para llevarlos, ¿no? Y para traerlos. ¿Por qué, profesor? Porque son mayor cantidad, pues, ¿no? Mayor cantidad. Ya, entonces, si este aumenta, este también aumenta. Son directamente proporcionales. Ya, profesor. Entonces, el producto de AMPA tiene que ser equivalente. Claro que sí. Y ahora, este es el segundo paso. El segundo paso fue reconocer la magnitud. Ya las hemos reconocido y recuerda que cuando son DP, o sea, directamente proporcionales, se pone AMPA. Solamente se pone líneas paralelas cuando son IP, o sea, inversamente proporcionales. En este caso, no estamos con el ejemplo de IP, por si acaso. Muy bien. Y ahora el último paso y el definitivo, simplemente utilizar la línea multiplicativa. Por ejemplo, comienzo del patito. El patito, mira, ¿por dónde se va, profesor? Ya se va por acá. Y luego vamos por acá. Esa es la línea multiplicativa. O sea, 2 por 800 por X. Claro que sí. Eso va a ser igual a 5. ¿Por quién, profesor? Por 400. ¿Por quién, profe? Por 4, por tropa. ¿Te das cuenta? Ya, profesor. Y ahora inmediatamente izquierda y derecha se te van las pelotas. 2 pelotas con 2 pelotas. Muy bien, profe. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, vamos a tener acá 5 por 4, 20 por 4, 80. X va a ser igual a 80 sobre, y este 8 por 2, 16 pasa de 80 entre 16. Profe, 80 entre 16 es 5. O sea que la respuesta vendría a ser 5. La clave, la A de animalito. Fácil como todas. Sobre el programita 2 en el cual dice: un atleta recorre 300 kilómetros entrenando 20 días a razón de 4 horas diarias. Si en los próximos 10 días dispone de 2 horas diarias para entrenar, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Es la pregunta. Bueno, entonces estamos ante una regla de tres compuesta, para lo cual, como te vuelvo a recalcar, tenemos 3 pasos que son muy importantes. Primero es la recolección de datos. Bueno, acá tenemos los kilómetros que se van a recorrer, el número de kilómetros, luego los días que se van a entrenar, número de días, y las horas diarias de entrenamiento, que son número de horas diarias. Son las 3 magnitudes, las cuales se van a colocar acá sus datos, ¿ya? A ver, vamos a proceder entonces. Dice, un atleta recorre 300 kilómetros, o sea que acá hay 300 kilómetros. Entrenando 20 días, o sea, el número de días que entrena son 20 días. Perfecto. De 4 horas diarias, o sea, las horas diarias que entrena van a ser 4 horas diarias. Si en los próximos 10 días, bueno, ahora el siguiente dato sería próximos 10 días, o sea, el número de días van a ser 10. Dispone de 2 horas diarias, para entrenar, dice, ¿no? Pregunta cuántos kilómetros recorrerá, o sea, te está pidiendo el número de kilómetros que va a recorrer. Primer paso, ya coloqué entonces mis datos, ya están colocados bien. Ahora
lo que me queda es reconocer qué tipo de magnitudes son. Número de kilómetros con días y días con horas diarias. Para luego comenzar a operarlos. A ver, decimos, la palabrita mágica, tú ya sabes. Si el número de kilómetros aumenta o el número de días aumenta, ¿qué pasaría con cada uno de ellos? Si uno aumenta, el otro aumenta, o uno aumenta, el otro disminuye. Esa es la pregunta, ¿no? Ya, a ver, profesor, ¿cómo sería? Mira, se supone que estos son los kilómetros que recorre como resultado y estos son los días de entrenamiento. Entonces decimos, si entrena más días, si tiene más días para entrenar, ¿qué pasaría? ¿Recorrería más kilómetros o menos kilómetros? Ahora, profesor, nos podemos a pensar, decimos, si tiene más días para entrenar, obviamente va a estar más preparado y va a recorrer más kilómetros. O sea, quiere decir que son magnitudes directamente proporcionales. Claro, porque a mayor cantidad de días de entrenamiento, mayor cantidad de kilómetros de efectividad para recorrer. Correctísimo, profesor. La multiplicación es en crucecita. Porque cuando son directamente proporcionales, ya te expliqué que se multiplica en aspito. Siguiente, ¿cómo sería acá, profesor? Número de días y número de horas diarias. Estos son los días que entrena y estas son las horas diarias que entrena. Ahora, decimos lo siguiente. Nos hacemos la pregunta y decimos, si tiene mayor cantidad de días para entrenar, más cantidad de días para entrenar, ¿necesitará más horas diarias o menos horas diarias? Ah, ya, ahí sí ya nos damos cuenta y decimos, profesor, si tiene más días para entrenar, obviamente necesita menos horas diarias, pues, profesor. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de días, pues, ¿no? Ah, ya, o sea, a mayor cantidad de días, menos horas diarias necesarias para poder entrenar. O sea que estas magnitudes son inversamente proporcionales. En otras palabras, el producto paralelo se hace. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros ya vimos qué tipo de magnitudes son. Estas dos son directamente proporcionales y estas son inversamente proporcionales. Ahora lo que nos queda, ¿sabe qué cosa viene a hacer? Nos queda simplemente proceder a multiplicar. El tercer y último paso, que es el más fácil de todos. Claro que sí, profesor. ¿Cómo sería entonces? Seguimos la línea x multiplicado con ¿qué, profesor? Multiplicado con 20, sigue la línea, caballero, y multiplicado por 4. ¿Eso aquí va a ser igual, profesor? Bueno, el otro número que comienza con 300, multiplicado por 10 y multiplicado por 2. Ya, así, 300 por 10 por 2, sigue la línea. X por 20 por 4, y estas son igualitas. Claro que sí. Profesor, de izquierda y derecha, ¿qué pasaría? Se me va una pelota. Ah, ya, profesor. También el patito, mira, acá hay un patito y acá hay un patito, se te va. Este 4 pasa a dividir. ¿X cuánto vale, profe? 300 entre 4, y eso es 75. Claro que sí, caballero. Esa es la respuesta. 75 kilómetros. O sea, recorrerá 75. La clave la C de cerdito. Fácil como todas. Seis albañiles hacen 12 metros de pared en 6 días. ¿Cuántos días necesitan 6 albañiles para hacer 24 metros de pared? Muy bien. Esto acá es un problema de regla de 3 compuesta, en el cual veamos lo siguiente. Nos dice, 3 albañiles, vamos a poner acá, 3 albañiles, el número de albañiles, hacen 12 metros de pared. Acá están los metros de pared, 12 metros de pared. En 6 días, acá están los días. Muy bien. Nos dice, ¿cuántos días necesitarán? O sea, te está pidiendo ahora, ¿cuántos días necesitarán 6 albañiles? Ah, ya. Acá le ponemos los 6 albañiles. Para hacer 24 metros de pared. Acá le pongo los 24 metros de pared. Muy bien. Entonces, como te vuelvo a recalcar, es una regla de 3 compuesta, para la cual tú te tienes que dar cuenta de lo siguiente. En primer lugar, ¿cuál es la relación entre los albañiles y la pared que está construyendo? Bueno, sabemos que nosotros, si hay más albañiles, entonces estos harán más pared, ¿no? O sea, más metros de pared.
quiere decir que son directamente proporcionales, porque si uno aumenta, el otro también aumenta en la misma proporción. Entonces, esto se multiplica en aspita. Claro, si se tienen que hacer más metros de pared, se requieren más días para poder elaborarlo. O sea, quiere decir que la pared o los metros de pared es directamente proporcional con el número de días. Ah, ya, si es así, entonces también se multiplica en aspita, por supuesto. Y luego, lo que tú ya sabes, vas a seguir la línea, o sea, sería 3, 24, 6. Allá. Y 6, 12, X. Entonces, ¿por qué comienzo? 6 por 12 por X. Así. O sea, tienes que seguir el mismo caminito. Y eso va a ser igual a 3 por 24 por 6. 3 por 24 por 6. Bueno, acá va a haber una matanza seria en el cual se te va sexta, sexta, doceava 1, doceava 2. Entonces, X, ¿cuánto será, profesor? Sería, X va a ser igual a 3 por 2, 6. 6 días. Esa es la respuesta de mi problemita. Fácil como todas. 25 panes cuestan tantos dólares como panes se pueden comprar con $1. ¿Cuántos céntimos cuesta cada pan? Es la pregunta, ¿no? Entonces, acá estamos ante una regla de 3, en la cual, obviamente, la palabrita de repente te parece muy confusa, ¿no? Te dirá, profesor, pero ¿cómo es eso de que 25 panes cuestan tantos dólares como panes se puedan comprar con $1? ¿Qué es eso, profesor? Ya me mareé. No, es recontra sencillo, déjame decirte, ¿no? No tiene nada de difícil. ¿Cuántos céntimos cuesta cada pan? Bueno, lo que tú tienes que hacer en primer lugar es que cada dólar equivale a 100 céntimos, ¿no? Eso es una regla indispensable que tienes que saber. Bueno, entonces con ello yo ya puedo resolver entonces mi problema de regla de 3 que está facilísimo. Profe, ¿cómo sería? Mira, nos dice 25 panes. Entonces yo voy a hacer una regla de 3 tomando en cuenta dos variables, el número de panes y el costo. O sea, esos panes, ¿cuánto cuestan? ¿No? Eso es, el número de panes y el costo. Me dicen 25 panes, entonces yo voy a poner acá 25 panes. Cuestan tantos dólares como panes se pueden comprar con $1. Ah, ya, con $1, o sea que acá el costo también de $1. Le voy a poner entonces acá $1. Claro, pero ¿saben cuál es el detalle? Que no es lo mismo, pues, ¿no? O sea, dice, 25 panes cuestan tantos dólares como panes se pueden comprar con $1. O sea, quiere decir que la cantidad, ojo, que la cantidad que va acá y la cantidad que va acá son iguales. Porque la palabrita mágica tantos indica que son iguales. Por eso dice, 25 panes cuestan tantos dólares como panes se pueden comprar con $1. Ah, ya, profesor. Entonces, eso quiere decir que lo que está acá y lo que está acá, como tienen que ser, igualitas como todas. O sea, X y acá X. Le voy a poner entonces la misma incógnita. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Y como es una regla de 3 simple, se va a multiplicar en aspa. Es directa, pues, ¿no? Porque a mayor cantidad de panes, mayor costo. Entonces, en aspa sería X por X igual a 25 por 1. Entonces ponemos acá X por X igual a 25 por 1. O sea que X al cuadrado es igual a 25. ¿Eso qué quiere decir entonces, profesor? Ah, ya. Eso quiere decir sacar raíz cuadrada que equivale 5. O sea, quiere decir que 25 panes cuestan $5 o 5 panes cuestan $1. Ah, ya, 5 panes cuestan $1. Pero a mí me están pidiendo cuántos céntimos cuesta cada pan. Entonces, para saber el costo de cada pan, lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Es dividir $1 entre los 5 panes. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Para saber el costo de cada pan, pues se divide entre el número total. Pero como cada dólar tiene 100 céntimos, entonces arriba le voy a poner 100 céntimos.
O sea que como los 5 panes cuestan $1, los 5 panes cuestan 100 céntimos. Dividimos y sabemos cuánto es el costo de cada pan. Cada pan cuesta 20 céntimos. Claro que sí, recontra fácil y sencillo como todas. La clave es la C de cerdito. Muy bien, fácil, claro que sí. Precio. Un auto recorre 10 kilómetros por litro de gasolina, pero además pierde 2 litros por hora debido a una fuga en el tanque. Si cuenta con 40 litros de gasolina y viaja a 80 kilómetros por hora, ¿qué distancia logrará recorrer? Es lo que nos está pidiendo en el programa. Bueno, veamos entonces nosotros que tenemos que interpretar tanto lo que pierde como lo que recorre. Pero esto lo que pierde está relacionado con el volumen de litros de gasolina que tiene, así como lo que recorre también está relacionado con ello, ¿no? Entonces, esa herramienta va a ser muy importante porque sabemos que de los 40 litros de gasolina, una parte va a recorrer y la otra parte se va a perder. O sea, los 40 litros no se utilizan o no se aprovechan totalmente para el recorrido, sino que hay una parte que participa de la fuga. Y eso también es algo muy importante que tienen que ver. Además nos dice que viaja a 80 kilómetros por hora. O sea, acá tenemos la relación entre la distancia y el tiempo. ¿Qué distancia logrará recorrer? Es la pregunta que nos están haciendo. ¿Está bien? Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Bueno, vamos a plantearlo así de la siguiente manera. Mira, para que puedas entenderlo fácil. Dice que un auto recorre 10 kilómetros por litro de gasolina. O sea, el auto va a recorrer 10 kilómetros, ojo, 10 kilómetros por cada litro de gasolina. O sea, por un litro de gasolina. ¿Te das cuenta? Claro. Dice, pero además pierde 2 litros por hora. O sea, en una hora el auto pierde 2 litros de gasolina. ¿Te das cuenta? Entonces, al recorrer 10 kilómetros invierte 1 litro y pierde en una hora 2 litros. Ah, ya, profesor. Entonces, más o menos la relación ya está establecida, ¿no? Tal y como lo puedes observar ahí. Claro que sí. Entonces, profesor, ¿cómo sería en este caso para poder plantearlo mucho mejor? Miremos, si cuenta con 40 litros, una parte va a intervenir en el recorrido que vamos a poner de 10 litros y la otra va a intervenirse en el desgaste, que va a ser el tiempo que yo voy a necesitar. Entonces, en el primer caso yo lo voy a multiplicar por 10 kilómetros entre 1 litro. De tal manera que voy a obtener yo el recorrido en esos 40 litros. Y ese recorrido va a ser igual a 10x kilómetros. 10x kilómetros. Muy bien. Y para obtener el tiempo que se va a demorar, lo voy a multiplicar por una hora sobre 2 litros. Claro. Y bueno, en este caso inmediatamente se me va litro por litro y te va a quedar 40 menos x sobre 2 horas. Muy bien, entonces ya hay una relación entre la distancia y el tiempo. La otra relación para mi regla de 3 va a ser muy sencilla y estará acá, porque dice que viaja a 80 kilómetros por hora. O sea, quiere decir que acá hay 80 kilómetros y acá una hora. 80 kilómetros por hora. Ah, ya, profesor, perfecto. Ahora, como la distancia o el recorrido y el tiempo son magnitudes directamente proporcionales, porque recuerda que a mayor cantidad de tiempo, mayor es el recorrido. Entonces, como son directamente proporcionales, al multiplicar en aspa, quedaría el valor de x. Entonces vamos a ver acá nosotros que 10x por 1 sería 10x igual a 80 por 40 menos x. Bueno, acá se me van las pelotitas, ahí a un lado y al otro lado, pasa al otro lado, ¿no? Multiplicas, pasa al otro lado y ahí vas a poder obtener lo que estamos pidiendo. Claro que acá es 40 menos x sobre 2, ¿no? Ten cuidado acá, por si acaso. Mucho cuidado con las fracciones que son de impresión. Mitad 1, mitad 4. Bueno, resolviendo esa ecuación, x nos saldría, ¿cuánto, profesor? X nos saldría 32. Claro, x sale 32.
Entonces, si X sale 32, el recorrido sabemos que debería ser este producto, 10 kilómetros por X, o sea 32 por 10, ¿no? Porque X vale 32. 32 por 10 es lo que recorre. Entonces 10 por 32 es el recorrido total. ¿Cuánto sería eso, profesor? Bueno, recontra sencillísimo, sería 320 kilómetros. Y eso, señoras y señores, sería la respuesta de mi problemita. Claro que sí, fácil y sencillo como todas. La clave, la A de animal. Muy bien. Un depósito contiene 20 litros que equivalen al 25% de su capacidad. Entonces, para que llegue al 30% de su capacidad, ¿cuántos litros hay que agregar? Bueno, entonces vamos a ver nosotros cuánto tenemos que agregar a ese depósito de 20 litros para que pueda llegar al 30% de su capacidad, siendo obviamente estos 20 litros el 25%. Algunos me dirán, profesor, es un problema de porcentaje, eso qué difícil. No, bueno, déjame decirte que no tiene nada de porcentaje en este caso, porque simplemente es una regla de tres que tú puedes hacerlo a tu manera, de la forma más fácil y sencilla. Obviamente, si tú quieres aplicar el porcentaje, lo puedes hacer, ¿no? O sea, dices el 25% de X igual a 20 litros, luego dices el 30% a cuánto va a ser igual y luego restas para saber cuántos litros hay que agregar. Cosa que de repente te toma un paso un poquito más largo, pero es efectivo. Bueno, puedes hacerlo si tú deseas de esa manera y bueno, vas a ver cómo te va a salir. Pero vamos a hacerlo nosotros de otro estilo, de otra manera, mediante una regla de tres para que veas que también es muy sencillo. Mira, sígueme para que puedas observar. Tenemos nosotros el recipiente que contiene 20 litros, obviamente, y que representa el 25% de su capacidad. Ahora yo tengo que agregar una cierta cantidad que no conozco, al cual le voy a poner X. Le voy a agregar X y eso es justo lo que me piden, ¿no? ¿Cuántos litros hay que agregar? Le agrego X litros de tal manera que ahora es el 30%, o sea, aumenta al 30%. Ah, ya, profesor, pero de 25 aumentó al 30%. ¿En cuánto incrementó? Incrementó en el 5%. Claro, porque mira, que 25 más 5% te da el 30%. O sea, esto es lo que se ha agregado en otras palabras. Se ha agregado un líquido que corresponde al 5% de la capacidad. Entonces, eso me va a servir para poder hacer mi regla de tres. ¿Por qué, profesor? Porque yo voy a decir, si los 20 litros equivalen al 25%, ¿no? O representan el 25%, entonces lo que se ha agregado, que es X, va a representar el 5% de la capacidad. Esto lo puedes hacer inmediatamente al ojo si tú deseas, o si no, multiplicamos en aspa para hallar el resultado. O sea, X por 25 va a ser igual a 20 por 5. ¿No? Pero como te estaba diciendo, eso se puede hacer al ojo también, ¿no? Claro que sí. Profesor, resolviendo entonces, acá sale 100, entre 25, X vale 4 litros. Fácil y sencillo como todas. La respuesta obviamente es 4 litros. La clave, la A de animal. Muy bien, entonces eso es lo que se tenía que agregar, eso es lo que se tenía que dar para poder, obviamente, hacer que se incremente el 30%. No era muy sencillo, hasta inclusive lo podías hacer directamente. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, pues, si era 25% y yo le agregaba el 5% para llegar al 30%, eso es cierto, entonces, se supone que si 20 litros equivalen al 25%, lo que yo estoy agregando es el 5%, pero date cuenta que el 5% es la quinta parte de 25, entonces esto debe ser la quinta parte de 20, y la quinta parte de 20 es 4, y el ojo salía que era 4 litros. Fácil como todas. 20 litros de agua contienen 15% de sal. Pregunta, ¿qué cantidad de agua se debe evaporar para que la nueva solución contenga 20% de sal? Muy bien, entonces estamos viendo acá que tenemos 20 litros de agua, de los cuales obviamente el 15% de la concentración es de sal. Y la pregunta que nos están diciendo es qué cantidad de agua hay que evaporar, o sea, hay que quitar para que la concentración de sal aumente. Obviamente va a aumentar la concentración ya que va a haber menos agua. Entonces, así es como podemos trabajar acá.
Bueno, lo que tú puedes hacer acá es trabajar en forma de porcentaje. ¿Sabes por qué? Porque entre el primer caso y el segundo caso, al evaporar el agua, la cantidad de sal se mantiene constante. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que el 15% de 20 litros representaría la cantidad de sal. Mientras que acá el 20% de lo que quede de agua también va a representar la cantidad de sal y ambas cantidades se pueden igualar. Al estar igualadas, tú puedes resolver fácilmente y saber cuánto es que se ha evaporado o se ha extraído de agua de dicho recipiente. ¿Está bien? Ya, entonces así sería de la manera más fácil. Y bueno, acá tenemos las alternativas. Vamos a verlo entonces por acá más o menos. ¿Ya? Diremos, mira, esto es lo que tenemos al inicio. Una concentración de 20 litros de agua que tiene 15% de sal. ¿Está bien? Luego, lo que sucede es que se va a hacer evaporar, se va a evaporar el agua y ya no va a haber 20 litros, sino habrá menos. Habrá 20 menos lo que se evaporó. Y justo eso es lo que te está pidiendo qué cantidad de agua se debe evaporar. Entonces yo le voy a poner 20 menos X. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se evaporó X litros de agua. Entonces, si era 20 litros, acá sería 20 menos X. De tal manera que la concentración de sal aumenta, ahora es el 20% de sal. Pero como te dije desde hace rato, yo te comenté de que la cantidad de sal antes y después siempre va a ser la misma. O sea, esa cantidad de sal no tiene por qué cambiar. O sea, si acá hay una cantidad de sal, imagínate 10 gramos, acá también tiene que ser 10 gramos, bueno. O si lo consideras en volumen, también este tiene que ser igual a este. Entonces, obviamente, si la cantidad de sal acá es el 15% de este volumen y acá la cantidad de sal es el 20% de este volumen, ambos deberían ser iguales. Claro, entonces diremos, profesor, el 15% de ese volumen sería el 15%, 15% significa 15 sobre 100, ¿no? ¿De quién, profesor? De 20 litros. Claro. Y en el otro caso sería 20%, claro que sí. ¿De quién, profe? De este volumen que sería 20 menos X. Muy bien. Se me van las dos bolitas de abajo con las dos de abajo, izquierda y derecha. Luego puedes seguir simplificando si tú deseas. Mira, 20 con 20 se me va. Claro que sí. Y te va a quedar 15 igual a 20 menos X. Y al ojo piojo sale el valor de X. ¿Cuánto sale? Sale 5 litros. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problemita. La clave, la C de ceviche. ¿Qué tal? Estuvo recontra sencillísimo, señor. Por supuesto. Así es como se resuelve esto. Me dice, 6 obreros hacen 1 hora en 24 días. Entonces, yo voy a colocar acá obreros y el tiempo. Son 6 obreros, los cuales van a hacer la obra en 24 días. O sea que acá tengo 24 días. Perfecto. La pregunta es 48 obreros, ¿en cuánto tiempo hará la misma obra? Mira, nos hacemos la preguntita mágica para que tú sepas si es una regla de 3 directa o inversa. ¿Cuál es la preguntita mágica? Si uno aumenta, el otro tiene que aumentar, o si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Así de simple, mira. Si yo tengo más obreros en una obra, la pregunta es, ¿esos obreros lo harán en más tiempo o en menos tiempo? A ver, imagínate, tú tienes un solo obrero trabajando en la obra y ahora contratas 6 obreros para esa obra. ¿Lo harán en más tiempo o en menos tiempo? Lógicamente lo harán en menos tiempo, pues no, porque si hay más personas para trabajar, lo acaban más rápido y lo hacen en menos tiempo. Entonces, a mayor cantidad de obreros, menos es el tiempo para hacer la obra. O sea, mientras que una magnitud aumenta, la otra tiene que disminuir. Eso quiere decir que las magnitudes son inversamente proporcionales. Y si es así, estamos hablando de una regla de 3 simple inversa. O sea, al multiplicar
en líneas paralelas tiene que darte lo mismo. O sea, 48 por x, 48 por x debe ser igual a 6 por 24. Claro que sí. Pasa a dividir y nos da el valor de x. Que bueno, lógicamente está recontra sencillísimo. La respuesta sería 3 días. Señoras y señores, déjame decirte que esa es la respuesta de nuestro problema. La clave, la D de dedito. Muy bien. Recontra facilísima y sencilla. Un grupo de marineros tienen alimentos para 15 días, pero si hubiesen 2 marinos más, los alimentos durarían 3 días menos. ¿Cuántos marineros integran el grupo? Bueno, vamos a ver nosotros que en este caso tenemos un problema de regla de 3. Regla de 3 simple, ¿no? En el cual las variables con las cuales vamos a trabajar son el número de marineros, que justo es lo que te están pidiendo, cuántos marineros integran el grupo, y los días para los cuales se pueden consumir los alimentos. O sea, en este caso, de ese grupo sería para 15 días, ¿no? O sea, en ese tiempo se puede consumir los alimentos o la reserva que tienen guardada. Claro. Bueno, pero acá hay un cambio de datos, por eso que se puede hacer esa regla de 3, porque nos dice, pero si hubiese 2 marinos más, los alimentos durarían 3 días menos. Entonces, ahí más o menos como se puede hacer la regla de 3, ¿no? Como te vuelvo a recalcar, es muy importante, porque una de las variables va a ser el número de marineros y la otra los días de consumo de los alimentos, ¿no? Entonces, así es como tenemos que trabajar. Bueno, la incógnita para nosotros vendría a ser el número de marineros, al cual le voy a poner X. Pero dice que ese grupo de marineros tiene alimentos para 15 días, o sea, los días de los cuales va a consumir sería 15 días. Ya, pero luego nos dice, pero si hubiese 2 marinos más, o sea, ya no van a ser X marineros, sino van a ser X más 2. ¿Por qué, profesor? Porque van a haber 2 marineros más. Por eso simplemente. Durarían 3 días menos. Ah, ya, profesor. Entonces quiere decir que van a durar 3 días menos. Ya no van a ser 15, sino ¿cuánto van a ser? 12 días. Claro que sí. Ahora, lo importante es saber cuando la regla de 3 simple es directa o inversa. Eso tiene que ver bastante de cómo varían las magnitudes. Si las dos varían de la misma manera, la regla de 3 es directa. Pero si varían en forma opuesta, la regla de 3 es inversa. Bueno, al parecer esta de acá es inversa. ¿Por qué, profesor? Porque si hay más marineros, ¿no? Si hay más marineros, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber menos días de consumo de alimentos, ¿no? Claro, profesor, porque obviamente va a haber más marineros y se van a comer más rápido los alimentos y va a alcanzar en menos tiempo. Entonces, a mayor cantidad de esto, habrá menor que esto. Por eso que es una regla de 3 simple e inversa. ¿Cómo sería en este caso, profesor? Simplemente lo vas a multiplicar en línea recta e igualar x por 15, 15x, eso va a ser igual a x más 2 por 2. Entonces inmediatamente acá, tercia 4, tercia 5, 5. Entonces va a ser 5 por x, 5x igual a 4 por x, 4x más 2 por 4, 8. Y x va a ser igual a 8. Y señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problema, porque lo que te pedía era ¿cuántos marineros integran el grupo, no? Entonces vendría a ser, obviamente, 8. 8 marineros que son los que integran el grupo. La clave es la D de burro. Fácil y sencillo, como todas.